Resurrección de Cristo, amén. Siempre estamos celebrando que Él vive y que Él reina, que Él es todo para nosotros cada día, y no estamos esperando una semana santa que le llaman para recordar y honrar a Dios, pero nosotros siempre lo estamos haciendo, amén. Sí lo hace usted, sí lo hacemos, amén. Entonces, hermanos, gracias a Dios que pues de alguna manera esto sirve para reflexionar y también para que la gente pues reciba alguna enseñanza, reciba alguna motivación, hermanos, sobre lo que es la resurrección de Cristo, sobre lo que es, hermanos, este tiempo de reflexión, de asistir a su iglesia, de darle gracias a Dios, o sea, hacer muchas cosas, hermanos, que tengan que ver con reflexionar de la muerte, la pasión, la resurrección de Cristo, para que así la vida de las personas pues tenga un mensaje de Dios y que pueda hacer algo, hermanos, por su salvación, por su vida. El cristianismo, hermanos, no tiene sentido o no tendría sentido si no hubiera resurrección de Cristo. El cristianismo, hermanos, que nosotros practicamos y que nos ocupamos muchos días, no tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. En alguna ocasión, hermanos, ustedes les han prometido algo y luego no se los dan y uno se siente mal, ¿verdad? Por ejemplo, un día que apoyamos la Convención General allá en Monterrey, nos dijeron, pues les vamos a ayudar con cierta economía para sus gastos y eso. Y yo dije, no, pues está bien. Y uno piensa, pues voy a estar suficiente comida, el hotel y todo eso. Pero resulta de que luego, pues usted está pensando que le van a dar y va a estar bien. Y se siente a gusto, se siente confiado. Pero al último le dicen que no, que se les olvidó, que se lo llevaron. Imagínense cómo se siente uno. Y a usted en alguna ocasión a lo mejor le pasó algo parecido con otra cosa, un carro, una casa, un dinero, ropa, un viaje, no sé. Y al final le dijeron, no, no se pudo, no hubo. ¿Cómo se siente usted? ¿Sí le pasó algo así a usted? Se siente mal, se siente, pues, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me hacen esto? Bueno, entonces es parecido así, hermanos. Si a usted le dijeran, pues, en realidad, pues Cristo no resucitó. Tantos años sirviéndole, tantos años adorándole, para que luego digan, ¿sabes qué? No resucitó. Es un mito, es una mentira, es un engaño. Bueno, por lo menos nos quedaría el buen sentir de decir, bueno, me porté muchos años bien y me fue bien, estuve bien, ¿verdad? Podríamos conformarnos con eso. Pero lo cierto, hermanos, es que Cristo sí resucitó. Lo cierto es que el Señor vive. Lo cierto es que el Señor tiene, hermanos, muchas formas de comprobar de que Él, hermanos, está vivo. Y nosotros lo hemos comprobado. Y entonces todo lo que hemos esperado, todo lo que hemos creído, hermanos, lo vamos a recibir. No es como esto que les digo que nos prometen y luego no hay nada. En Cristo no es así. En Cristo sí está seguro lo que Él ha prometido.
Y tenemos que creerlo y tenemos que permanecer en esto. El Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros y voy a volver por vosotros. Pero les voy a hacer allá sus habitaciones, sus lugares, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, la resurrección sí debe ser de un impacto, hermanos, para nuestras vidas. Este tema, hermanos, es una de las bases o podría ser la base principal de creer en Dios. Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, comamos y bebamos y hagamos dos cosas y luego nos morimos porque no hay resurrección. Pero él dice, pero Cristo sí resucitó. Por eso es que ellos, hermanos, los apóstoles dieron su vida, dieron todo lo que ellos pudieron esforzarse, todo lo que ellos pudieron predicar y hacer, porque ellos sabían que Cristo había resucitado y que había una promesa para ellos. Y Pablo dice que hubo, al final del tiempo, él fue como al último a quien Cristo se le apareció a él. Y entonces Pablo dio su vida, hermanos, por Cristo, por su palabra, por predicar, porque Cristo, aunque él no fue apóstol junto con los 12, pero él creyó a Dios porque Dios se le manifestó. Y entonces él dio su vida, hermanos, totalmente al servicio de Dios. Pero las evidencias, hermanos, son muchas de que Cristo sí resucitó. En primer lugar, que su tumba, hermanos, cuando fueron a ver, estaba vacía. No había nadie ahí. ¿Verdad? La Escritura dice que había una guardia romana cuidando ahí porque habían ellos oído que él había dicho que iba a resucitar y dijeron, bueno, vamos a cuidarlo aquí para que no vayan a venir sus discípulos de noche y luego lo roben y luego digan que sí resucitó. Y el problema que tenemos va a ser peor. Entonces los soldados romanos estaban ahí cuidando la entrada para que no fueran los discípulos a robarlo o alguien, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando Dios tiene propósitos, cuando Dios ya determinó las cosas, nadie puede impedir lo que Él ya determinó hacer. Que hubiera habido un ejército, Él hubiera resucitado de todas maneras. Que lo hubieran enterrado muy profundo, no había, hermanos, forma de detener su propósito de resucitar. Y esa es una de las cosas, hermanos, que nosotros nos da garantía de seguir creyendo en Él. Si Él determinó que usted sea salvo, nada ni nadie puede impedir que usted entre en la salvación de Dios. Porque nosotros, hermanos, no vamos con los tiempos, no vamos, el jueves les decía que nosotros no vamos con las estaciones del año, ¿verdad? Por ejemplo, alguien siembra porque es tiempo de lluvia. Según la naturaleza, pues hay que sembrar, ¿verdad? O si el dólar sube, pues vamos a tener ganancia, y si baja vamos a tener pérdida. Nosotros no vamos con las cuestiones o situaciones de la vida, nosotros caminamos por fe. Y la fe mueve las estaciones del año. La fe mueve las circunstancias en que nos encontremos. La fe mueve, hermanos, todas las cosas, porque la mano de Dios interviene para que
hagamos, hermanos, cambios en nuestra vida. Alguien puede decir, bueno, estamos en tiempo de turismo, va a haber mucha ganancia. El cristiano no está esperando el turismo para ser bendecido económicamente. ¿O sí? Aquí en Rosarito son eventuales las fiestas y los negocios tienen que esperarse hasta eventos masivos para tener ganancia. El cristiano debe actuar por fe. Imagínense que vayamos conforme al turismo. No, bueno, a veces esperamos y sí vienen momentos buenos, pero la realidad es que usted tiene que esperar el momento de Dios, el mover de Dios, la mano de Dios. Usted tiene que esperar ese momento donde Dios bendice, no importa cualquier situación o tiempo que exista, Dios bendice, Dios sustenta. ¿Sí lo creen? Amén. Entonces, hermanos, nada ni nadie podía impedir que él resucitase, aunque había una piedra muy grande, ¿verdad? En el video, en la película, se ve una rueda así grande, como el tamaño de este medio cuarto, así, y la ruedan y tapan la entrada. Entonces, es difícil moverla a una persona, tienen que ser varias personas. Por eso las mujeres dijeron, vamos a la tumba, pero ¿quién nos va a mover la piedra? Y sorpresa, ya estaba abierta. Y Cristo ya no estaba ahí. Amén. Entonces, hermanos, la guardia romana no pudo detener que él resucitase. Y dice la Escritura que se le apareció primero a los 12 discípulos, luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, se le apareció a Cefas, a Jacobo, y al último, como un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Y aunque nosotros, hermanos, no hemos visto al Señor físicamente como ellos, pero también como Pablo se nos ha aparecido Él a nosotros, en visiones, en sueños, en milagros, en manifestaciones de Dios que nos han ayudado, ¿verdad? Entonces eso hace que nosotros, hermanos, seamos testigos de que Cristo ha resucitado, de que Cristo vive, de que Cristo reina, de que Cristo es el Rey, de que Jesucristo es el Señor, de que su Espíritu Santo está con nosotros cada día. De eso no debemos tener duda, de que Él está con nosotros y vive en medio de nosotros. Por eso es que, aunque ya sabemos esto, hermanos, pero como un recordatorio, que no se nos olvide de que Cristo murió, pero resucitó. Y ahora se mueve en la iglesia, se mueve en tu vida, se mueve, hermanos, en ti, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. Dios, hermanos, se mueve porque tú lo has recibido, tú has creído en Él. ¿Verdad? El Señor dijo que Él es la resurrección y Él es la vida. El que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Dice la Escritura. Tenemos que creerlo. Por eso es que la resurrección de Cristo, hermano, nos debe hacer que uno sea constante en el servicio a Él. Si Él resucitó es para ayudarnos, para que nosotros tengamos entrada al reino de Dios. Él no resucitó solamente por gusto, porque le plació. Él resucitó para darnos vida, para asegurarnos un lugar en su presencia. Él resucitó para que nosotros le sirvamos y creamos en Él.
Si algo ha de hacer que tú perseveres en la iglesia sirviéndole, es saber que Él resucitó por ti, por darte un lugar juntamente con Él. Aunque Él dijo, yo pongo mi vida y la doy y la puedo volver a tomar, pero lo hizo por nosotros. Él murió por nosotros, porque ese lugar que nos tocaba a nosotros y Él lo tomó. Entonces, si Él resucitó, es para ayudarnos. Y entonces, ¿cómo vamos a despreciar? ¿Cómo vamos a olvidar? ¿Cómo vamos a alejarnos? ¿Cómo vamos a dejar de servirle cuando Él murió y resucitó por nosotros? No podemos, hermanos, ignorarlo, no podemos darle el mérito a Él, porque lo hizo, hermanos, para que nosotros seamos agradecidos. ¿Cuánta gente, hermanos, se olvida de Dios? Pero que no pase, hermanos, en nosotros que hemos creído en Él. No importa lo que nos pase, no importa si morimos trágicamente, no importa si viene una enfermedad, nosotros tenemos que estar esperando en Él. Job dijo, aunque Él me mate, yo en Él esperaré. Él sabía que Dios estaba permitiendo ese proceso y dijo, aunque yo muera en esta situación, yo voy a seguir esperando en Él. Y esa es, hermanos, la confianza de creerle a Él, de creer en que Él existe y que Él tiene el control de las cosas. ¿Usted puede decir eso también? Aunque me enferme, aunque me pase lo que pase, yo voy a seguir confiando en Él. ¿Puede hacerlo? Amén. Entonces hay que hacerlo, hermanos. Dicen, hermanos, que cuando Abraham Lincoln, aquel presidente de Estados Unidos que declaró la abolición de la esclavitud, cuando él dijo, los negros, los de color negro, ya no van a ser esclavos. Él declaró que la esclavitud se acaba y que los negros como los blancos van a ser igual y van a tener los mismos derechos. ¿Saben qué pasó? Muchos de esos esclavos no lo creyeron, porque su mentalidad estaba de que, pues negro nací, esclavo voy a ser y así voy a morir. Aparte no sabían leer, no sabían escribir. Y recibir una noticia tan grande así, dijeron, no, pues es difícil de creer. Y muchos siguieron, hermanos, siendo esclavos. Y los hacendados siguieron, hermanos, maltratándolos, siguieron esclavizándolos, porque dijeron, pues esta gente son como animales. Hay que usarlos para el trabajo, para que aren la tierra, para que hagan todos los trabajos. Y ellos, hermanos, siguieron creyendo que su vida era así toda la vida y que así iban a morir, y su esposa y sus hijos también. ¿Y cuánta gente, hermanos, en este tiempo no conoce, no sabe que Cristo resucitó y que ahora eres verdaderamente libre, que tienes la autoridad, que tienes el poder, que tienes el derecho de entrar hasta la misma presencia de Dios, que tienes acceso a todas las promesas y bendiciones de Dios? ¿Cuánta gente ignora estas cosas? Pero nosotros no lo ignoramos. Y eso, hermanos, es un gran privilegio, de que el pecado ya no te puede dominar, el estrés ya no te puede arrinconar, ninguna cosa puede, hermanos, atemorizarte. Porque Jesucristo con su resurrección te ha dado poder y te ha dado autoridad
te ha dado entendimiento, te ha dado conocimiento. Porque hay hermandad, hermanos, que aun cuando han conocido al Señor, siguen siendo esclavizados por un hábito, por una conducta. Le tienen miedo al diablo. Cuando Cristo resucitó, también venció al diablo y su poder, y todos sus ayudantes están vencidos. Tú tienes que saber eso. La resurrección de Cristo tiene mucho alcance. Con su resurrección se alcanzaron muchos propósitos y se aclararon muchas cosas. Con la muerte de Cristo se exhibió públicamente al diablo para decirle: desde ahora en adelante tú estás vencido, no tienes poder, no tienes autoridad sobre los que creen en Cristo Jesús. Entonces la resurrección de Cristo, hermanos, tiene muchos beneficios para nosotros. El otro día oía un testimonio sin querer por ahí de una persona. Dice él: yo fui troquero por muchos años. Y él decía: los troqueros, los traileros, pues tenemos muchas vivencias. Y es cierto, hermano, porque si usted va para Ensenada o por algún lugar lejano, los traileros paran su trailer en lugares solos y ahí se duermen. Y yo digo: ¿por qué no se paran mejor cerca de donde hay luz, cerca de la ciudad? ¿Por qué se tienen que parquear donde está todo oscuro y donde no hay gente? Yo no sé por qué. Y este troquero decía, este trailero decía: un día yo iba como a las 2 de la madrugada en mi tráiler en una carretera sola, y dice: allá adelante miré que alguien iba caminando. Y yo dije: pues son las 2 de la mañana, ¿quién puede venir en esta carretera caminando? Y dice: yo noté que era como una viejita que iba caminando ahí. Y yo con mi troque me acerqué, me emparejé, y ella, dice, levantó las manos así. Y a mí me dio miedo y yo me seguí. Yo quería ayudarla, quería saber quién era, pero me dio miedo y yo seguí. Y entonces dijo: cuando yo seguí un poquito más adelante, esa viejita estaba atrás. Ya ven que el troque tiene un camarote aquí enseguida. Dice: ella estaba aquí atrás de mí. Imagínense, dice, cómo yo me sentí atemorizado, con mucho miedo, y luego sentí que ella con una garra, con uñas grandes, me empezaba a agarrar el cuello. Y entonces yo no sabía qué hacer, y controlé el troque, me estacioné ahí, me bajé y empecé a correr. Y cuando iba corriendo venía otro troque y era un amigo que yo conocía, y le hice señas y se paró, y ya le conté que lo que me estaba pasando, y fuimos para allá y no vimos nada. Y entonces nos subimos en nuestros troques y empezamos a irnos, pero luego miramos atrás y miramos que la viejita venía otra vez, y entonces le pisamos y nos fuimos. Imagínense, dice, eso es lo que yo viví. Y trayendo esa anécdota o esa historia a la vida de nosotros, ¿usted qué haría como cristiano? Lleno de la presencia de Dios, lleno de la palabra de Dios, ¿qué es lo que haría usted? ¿Correría también? A lo mejor sí.
o a lo mejor no. Pero ¿saben qué? Bueno, yo he tenido unas 2, 3 experiencias sobre el demonio de que se manifiesta y yo no lo he corrido. Yo pienso que lo correcto es paro mi troque y le digo, ¿qué haces aquí? Te reprendo y te ordeno que te largues, que te vayas en este momento. Tú no tienes que venir conmigo en este troque. En el nombre de Jesucristo te reprendo y te tienes que ir. Pero ¿cómo va a ser eso una persona que no conoce de Dios? Que no conoce la resurrección de Cristo, que no ha recibido su presencia y su Espíritu Santo. Va a hacer eso, va a correr, va a tener miedo, pero por la resurrección de Cristo tú recibes poder y autoridad para reprender al diablo, para reprender el espíritu, para reprender toda cosa contraria. Tú tienes la autoridad. Y gracias a que Cristo, hermanos, con su resurrección nos dio todas esas promesas. Yo le digo también para que si usted en la noche oye ruido o algo, no tenga miedo. Usted está de la mano de Dios. Usted está continuamente orando, usted está continuamente leyendo la palabra, usted continuamente está sirviéndole al Señor y eso te da seguridad de la autoridad que Dios te ha dado. Pero si no lo haces y no vas de la mano de Dios, entonces córrele. Porque sabe que el diablo no le tiene miedo a que usted sepa la Biblia, a que usted sepa de Dios. El diablo no le tiene miedo a que usted venga a la iglesia. Que diga, no, ese va a la iglesia, le tengo miedo. No. El diablo no le tiene miedo, hermanos, a que usted esté donde hay gente que alaba a Dios. ¿Sabe a lo que el diablo le tiene miedo? A la gente, hermanos, que ora. A la gente que le sirve de corazón a Dios. A la gente, hermanos, que se deja llenar con su presencia. A la gente que habla en lenguas, a la gente, hermanos, que tiene presencia de Dios, a esa es a la que el diablo le tiene miedo. Porque la Biblia dice que unas personas fueron a echar fuera un espíritu y le dijeron, te mandamos que salgas de esa persona en el nombre del que Pablo predica. Te ordenamos que salgas en ese nombre que los apóstoles y que otras gentes hemos oído que predican, te ordenamos. Dijeron, pues yo conozco a Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ustedes yo no sé quiénes sean. Y ahí, hermanos, entonces el Espíritu los agarró y les dio una zarandeada. Entonces, hermanos, los espíritus malos no le tienen miedo a una persona que está en la iglesia por estar. Entonces, por eso es que, hermanos, nosotros con lo que Cristo nos enseñó al resucitar, hermanos, tenemos muchas cosas en beneficio de nosotros. El cristiano a veces ha creído en Dios, pero sigue creyendo que el pecado te tiene atrapado, atrapada y que no te puedes escapar y que te domina esa actitud, ese hábito. No sigas creyendo eso. Cristo ya pagó por ti, ya pagó tu liberación, ya pagó tu libertad, ya te dio la autoridad para que ninguna cosa pueda poseer tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Nada ni nadie puede poseerte, vencerte.
Verá, el borracho dice, yo quisiera dejar de tomar, pero el vicio no me deja. Es porque se deja dominar. No tiene el poder, no tiene la fuerza de Dios para vencerlo. Dios nos ha llamado a la iglesia, hermanos, para ser poseedores de todas las cosas y no que seamos poseídos por las cosas. Así que no me diga que no puedes dejar de tomar coca, no puedes dejar de tomar café, no puedes dejar de hacer esto, aquello. Sí puedes. Porque Cristo ya pagó todo eso y te ha dado, hermanos, esa autorización para vencer todas las cosas. Porque, hermanos, bueno, a mí, hermanos, me gusta la iglesia apostólica porque cuando yo ingresé, saludan así, paz de Cristo. Y yo dije, ah, caray, en vez de decir buenos días o buenas noches o buenas tardes, estos saludan paz de Cristo. Y saben que ese saludo se tomó de lo que Cristo hizo cuando los discípulos estaban ahí encerrados por miedo de los judíos. Ellos se encerraron a orar porque Dios les dijo, no salgan, espérense a que yo les dé el Espíritu Santo. Y ellos se encerraron ahí porque lo que acabamos de leer dice que por miedo a los judíos. Pero Cristo se presentó en medio de ellos estando todo cerrado. Y lo primero que les dijo, paz a vosotros. Y de ahí nosotros decimos, entonces queremos la paz de Cristo. Bueno, si usted quiere decir buenos días, buenas noches a la gente, pues puede decirlo, pero nosotros, hermanos, hemos tomado este saludo de la paz de Cristo. Pero claro, no es una obligación, ¿verdad? Usted puede saludar como haya aprendido, pero nosotros decimos que saludamos así por esto. Porque imagínense cómo estaban ellos de miedo de los judíos, encerrados ahí. Y lo primero que Dios ve en ellos es que ellos tienen miedo. Por eso les dice paz a vosotros. Pues ya es decir, tranquilos, calmados, ya estoy aquí otra vez. Tengan paz, no tengan miedo. Quiero que tengan paz vosotros. Y esa paz, hermanos, es la que ocupamos en nuestra vida. Porque nosotros enfrentamos enfermedades, problemas, obstáculos, pero ahí está Dios diciéndote paz. O debió haber usado esa palabra shalom, que quiere decir paz a vosotros. Por eso cuando tú estés en problemas serios, difíciles, no te desesperes. Dios te dice, ten paz, tranquilo, tranquila, aquí estoy yo contigo todavía. Porque a veces en los problemas nos desesperamos. Y lo primero que Dios quiere es que tengamos paz en nosotros. No importa el problema, la situación, la enfermedad. Dios quiere que estés tranquilo porque Él está para ayudarte. Amén. Por eso es que, hermanos, paz de Cristo. Amén. La paz de Cristo, hermanos, esté con nosotros siempre. Porque nosotros hemos confiado en un Dios, en un Cristo que está vivo. No está muerto. Y no se fue al cielo y allá está lejos de nosotros. No. Él está con nosotros porque Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Hay gente que se refiere a Dios como un Dios lejano. Que el Dios que hizo el cielo te bendiga. Que Dios te ayude.
Pero nosotros, hermanos, invocamos a Dios porque está dentro de nosotros, está con nosotros. Y por eso nos referimos a Él como mi Cristo, mi Señor, mi Dios, porque lo sentimos muy cerca de nosotros. Mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros hemos confiado en un Dios que está muy cerca de nosotros y que ha resucitado. Y por eso es que Él, hermanos, con su resurrección ha impactado nuestra vida. La resurrección de Cristo tiene que impactar tu vida. Desde que el momento que tú entiendes esto, tienes que vivir impactado por la resurrección de Cristo. Porque Él, hermanos, todo lo obtuvo al resucitar. Por eso Él dijo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo toda la autoridad, dice el Señor. Y eso tiene que darte confianza, que Él tiene el dominio sobre todas las situaciones de nuestra vida. Él, hermanos, tiene que impactar nuestra mente. Tu mente no tiene que estar siempre con miedo, con temor o con dudas. Debe haber una mente tranquila, una mente centrada. Debe haber una conducta siempre, hermanos, refiriéndose a las cosas de Dios. La resurrección de Cristo vino, hermanos, a hacer un cambio en la vida de los discípulos y en la vida de nosotros tiene que hacer un cambio también. Por eso Pablo con los Corintios tuvo una discusión sobre la resurrección, porque muchos de ellos que creyeron en Cristo todavía dudaban de la resurrección. Pues cómo no, porque ellos, hermanos, siendo corintios, siendo hombres de un lugar donde surgieron pensadores, donde surgieron, hermanos, filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos esos hombres pensadores. Muchos de ellos manejaban las cosas conforme a su entendimiento. Unos decían que había resurrección, otros decían que no. Y los corintios fueron o vivieron dentro de esa corriente de pensamiento de estos filósofos y de alguna manera fueron influenciados para no creer fácilmente en la resurrección. Por eso Pablo, hablando en una ocasión sobre la resurrección, cuando llegó a ese punto, dijo la gente, pues ahí te oiremos otra vez después. Porque para nosotros la resurrección que tú dices, no lo creemos. Ahí te oímos después y se fueron. Y qué tremendo, hermanos, es que Pablo haya visto y sentido ese desprecio de decir, pues, oye, les estoy enseñando algo grande, algo maravilloso, y estos no creen. Ahí te oiremos después, como diciendo, pues cuéntanos una de vaqueros ahora o algo diferente, porque eso de la resurrección no creemos. Pero nosotros, hermanos, sí creemos en la resurrección de los muertos y que aunque nosotros vayamos a morir, Cristo te va a levantar de la tumba. ¿Sí lo cree? Por eso es que, hermanos, dice Pablo que se siembra en corrupción y se ha de resucitar en incorrupción. Por eso es que, hermanos, nosotros los cristianos creemos que una persona que muere, un hermano que muere, tiene que ser sepultado, no tiene que ser incinerado.
porque la Biblia da idea de que el grano de trigo es necesario que muera para que lleve mucho fruto. Da la idea de que la persona tiene que ser sepultada, enterrada, porque al sembrarse, luego va a resucitar en un nuevo cuerpo. No da la idea de que, pues, que te quemen. ¿Usted qué quiere? ¿Que lo quemen o que lo entierren? Por eso es que, hermanos, usted como buen cristiano diga, no, si muero normalmente, pues entiérrenme. No me incineren. No me quemen, porque si de por sí a lo mejor algunos están con el riesgo de ir al infierno y ya desde aquí lo queman, a lo mejor ya le van preparando el lugar, ¿verdad? Pero no. El cristiano tiene que ser enterrado para que sea semejante a la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, hay, hermanos, resurrección porque Cristo resucitó. Por eso hay una garantía de que usted va a resucitar porque Cristo resucitó. Es el ejemplo a seguir, es la garantía, es la confianza de que aunque estemos muertos vamos a resucitar para estar con Él en un lugar, como dijo en San Juan, voy a preparar lugar para vosotros. Hay garantía, hermanos, de que hay un lugar especial para vivir allá.